Capítulo 9. La realidad material del antipoder. Nos dirán, romántico, noble pero no muy realista. Tenemos que ocuparnos de la realidad de la lucha de clases, no de abstracciones sobre el antipoder. ¿Cómo podemos cambiar el mundo sin tomar el poder? La idea es un sueño atractivo y a todos nos gustan los sueños atractivos. Pero ¿cuál es su realidad? ¿Cómo podemos soñar luego de la experiencia del siglo XX, cuando tantos sueños han fracasado y otros tantos terminaron en miseria y desastres? ¿Dónde está el antipoder que es la esperanza de la humanidad? ¿Cuál es la realidad material del antipoder? Porque si no tiene realidad material, entonces nos estamos engañando. Todos queremos soñar que es posible una sociedad diferente, pero ¿lo es realmente? Los revolucionarios de la primera parte del siglo XX construyeron sus sueños sobre las organizaciones de masas del proletariado, pero esas organizaciones ya no existen, y si existen, no son como en los sueños. Nos hemos deshecho de mucho, y cuántas cosas importantes hemos perdido. Un sujeto definido ha sido reemplazado por una subjetividad indefinible. El poder del proletariado ha sido reemplazado por un antipoder indefinido. Esta clase de movimiento teórico a menudo se asocia con la desilusión, con el abandono de la idea de revolución en favor de la sostificación teórica. Esta no es nuestra intención. Pero entonces, ¿dónde está el antipoder? Yo grito, pero ¿estoy solo? Entre los sectores algunos también gritan, nosotros gritamos, pero ¿qué indicio hay de la fuerza material del grito? 2. El primer punto es que el antipoder es ubicuo. La televisión, los periódicos, los discursos de los políticos dan poco indicio de la existencia del antipoder. Para ellos la política es la política del poder. El conflicto político tiene que ver con ganar el poder. La realidad política es la realidad del poder. Para ellos el antipoder es invisible. Sin embargo, mira más de cerca, mira el mundo que nos rodea, observa más allá de los periódicos, de los partidos políticos y de las instituciones del movimiento laboral, y podrás ver un mundo de lucha. Las municipalidades autónomas en Chiapas, los estudiantes en UNAM, los estibadores de Liverpool, la ola de demostraciones internacionales contra el poder del capital dinero, las asambleas barriales y los piqueteros en Argentina, las luchas de los trabajadores inmigrantes, las de los trabajadores en todo el mundo contra la privatización. Los lectores pueden redactar su propia lista. Siempre hay nuevas luchas. Existe todo un mundo de lucha que no apunta de ningún modo a ganar el poder, todo un mundo de lucha contra el poder sobre. Existe todo un mundo de lucha que a veces no va más allá de decir no, el sabotaje, por ejemplo, pero que a menudo en el transcurso de ese decir desarrolla formas de autodeterminación y articula concepciones alternativas de cómo debería ser el mundo. Si los principales medios de comunicación informan acerca de tales luchas, lo hacen filtrándolas a través de los anteojos del poder. Esas luchas solo son visibles en la medida en que se considera que afectan al poder político. El primer problema al hablar del antipoder es su invisibilidad. No es invisible porque sea imaginario, sino porque nuestros conceptos para mirar el mundo son conceptos de poder, de identidad, del indicativo. Para ver al antipoder necesitamos conceptos diferentes de no identidad, de todavía no, del subjuntivo. Todos los movimientos rebeldes son movimientos contra la invisibilidad. Quizás el ejemplo más claro sea el del movimiento feminista, en el que gran parte de la lucha ha consistido en tornar visible aquello que era invisible, tornar visible la explotación y la opresión de las mujeres, pero principalmente tornar visible la presencia de las mujeres en este mundo, volver a escribir una historia en la que su presencia había sido ampliamente eliminada. La lucha por la visibilidad es también central para el actual movimiento indígena, expresada más enérgicamente en el uso zapatista del pasamontañas. Nos cubrimos el rostro para poder ser vistos. Nuestra lucha es la lucha de los sin rostro. Sin embargo, hay que plantear aquí una distinción importante. El problema del antipoder no es emancipar una identidad oprimida, las mujeres, los indígenas, sino emancipar una no identidad oprimida, el no ordinario, cotidiano e invisible, los murmullos de subversión mientras caminamos por la calle, el silencioso volcán mientras estamos sentados. Al dar al descontento una identidad, al decir somos mujeres, somos indígenas, ya le estamos imponiendo una nueva limitación, ya lo estamos definiendo.
He ahí la importancia del pasamontañas zapatista que no solo dice somos indígenas luchando para que nuestra identidad sea reconocida, sino algo más profundo. Nuestra lucha es la lucha de la no identidad, es la lucha de lo invisible, la de los sin voz y sin rostro. El primer paso en la lucha contra la invisibilidad es poner el mundo del revés, pensar desde la perspectiva de la lucha, tomar partido. El trabajo de los sociólogos, los historiadores, los antropólogos sociales radicales, etc., nos ha hecho conscientes de la ubicuidad de la oposición al poder, en el lugar de trabajo, en el hogar, en las calles. En el mejor de los casos, tal trabajo abre una nueva sensibilidad, a menudo asociada a las luchas contra la invisibilidad y comenzando conscientemente a partir de esas luchas el movimiento feminista, el homosexual, el indígena, etc. La cuestión de la sensibilidad se encuentra bien planteada en el proverbio etíope citado por Scott, que decía: cuando el gran señor pasa, el campesino sabio hace una reverencia profunda y se tira un pedo silencioso. Scott, 1990. A los ojos, los oídos y la nariz del señor, el pedo del campesino es completamente imperceptible. Para el campesino mismo, para los otros campesinos y para los que comienzan a partir del antagonismo del campesino contra el señor, el pedo es, sin embargo, demasiado evidente. Es parte del mundo oculto de la insubordinación, oculto en cambio solo a los que ejercen el poder y a los que por entrenamiento o conveniencia aceptan las anteojeras del poder. Lo que es oprimido y resiste no es solo un quién, sino un qué. Los oprimidos no son solo grupos particulares de personas, mujeres, indígenas, campesinos, trabajadores fabriles, etc., sino también, y quizá especialmente, aspectos particulares de la personalidad de todos nosotros, nuestra confianza, nuestra sexualidad, nuestra naturaleza juguetona, nuestra creatividad. El desafío teórico es ser capaz de mirar a la persona que camina por la calle junto a nosotros o que está sentada a nuestro lado en el ómnibus y ver el volcán silencioso en su interior. Vivir en una sociedad capitalista no nos convierte necesariamente en un insubordinado, pero de manera inevitable significa que nuestra existencia está desgarrada por el antagonismo entre subordinación e insubordinación. Vivir en el capitalismo significa que estamos autodivididos, no solo que permanecemos de un lado del antagonismo entre clases, sino que el antagonismo entre clases nos despedaza. Puede ser que no seamos rebeldes, pero inevitablemente la rebelión existe dentro de nosotros, como un volcán silencioso, como proyección hacia un futuro posible, como la existencia presente de aquello que todavía no existe, como frustración, como neurosis, como principio de placer reprimido, como la no identidad que, frente a la repetida insistencia del capital de que somos trabajadores, estudiantes, maridos, esposas, mexicanos, irlandeses, franceses, dice: no somos, no somos, no somos, no somos, no somos, no somos lo que somos y somos lo que no somos, o lo que todavía no somos. Seguramente esto es lo que los zapatistas quieren decir cuando afirman que son personas comunes, es decir, rebeldes. Eso es seguramente lo que ellos entienden por dignidad, la rebelión que está en todos nosotros, la lucha por una humanidad que es un nosotros negado, la lucha contra la mutilación de la humanidad que somos. La dignidad es una lucha intensamente vivida que ocupa cada detalle de nuestra vida cotidiana. Nota del autor. Subcomandante Marcos, en un comunicado fechado el 1 de agosto de 1999, decía: somos mujeres y hombres y niños y ancianos bastante comunes, es decir, rebeldes, inconformes, incómodos, soñadores. Fin de la nota del autor. A menudo la lucha por la dignidad es no subordinada en lugar de ser abiertamente insubordinada. A menudo se la considera privada en lugar de considerarla política o anticapitalista en todo sentido. Sin embargo, la lucha no subordinada por la dignidad es el sustrato material de la esperanza. Este es el punto de partida, política y teóricamente. Probablemente nadie ha sido tan perceptivo a la fuerza y a la ubicuidad de los sueños contenidos como Ernst Bloch, quien en los 3 volúmenes de Principio, Esperanza, delinea las múltiples formas de proyección hacia un futuro mejor, la existencia presente del todavía no en sueños, cuentos de hadas, música, pintura, utopías políticas y sociales, arquitectura, religión,
testimonios todos de la presencia en nosotros de una negación del presente, un empujón hacia un mundo radicalmente diferente, una lucha por caminar erectos. El antipoder no solo existe en las luchas abiertas y visibles de los insubordinados, el mundo de la izquierda, existe también de manera problemática, contradictoria en nuestras frustraciones diarias, en la lucha cotidiana por mantener nuestra dignidad frente al poder, en la lucha diaria por retener o recuperar el control sobre nuestras vidas. Esto no quiere decir que el mundo de la izquierda no es menos problemático o contradictorio. El antipoder está en la dignidad de la existencia cotidiana. El antipoder está en las relaciones que establecemos todo el tiempo, relaciones de amor, amistad, camaradería, comunidad, cooperación. Obviamente tales relaciones están atravesadas por el poder a causa de la naturaleza de la sociedad en la que vivimos, pero el amor, la amistad y la camaradería residen en la lucha constante que libramos contra el poder para establecer esas relaciones sobre la base del reconocimiento mutuo de la dignidad del otro. La invisibilidad de la resistencia es un aspecto que no se puede erradicar de la dominación. La dominación no implica que se ha superado la resistencia, sino que esa resistencia, o por lo menos parte de ella, está sumergida invisible. La opresión siempre implica la invisibilidad del oprimido. Por el hecho de que un grupo se vuelva visible no se supera el problema general de la visibilidad. En la medida en que lo invisible se vuelve visible, que el volcán silencioso se convierte en militancia manifiesta, ya se está enfrentando con sus propios límites y con la necesidad de superarlos. Pensar la oposición al capitalismo simplemente en términos de militancia manifiesta es ver solo el humo que se eleva desde el volcán. La dignidad, el antipoder, existe donde sea que los seres humanos vivan. La opresión implica lo opuesto. La lucha es por vivir como humanos. En todo lo que vivimos cada día, la enfermedad, el sistema educativo, el sexo, los hijos, la amistad, la pobreza o cualquier otra cosa, existe una lucha por hacer las cosas con dignidad, por hacerlas correctamente. Por supuesto que nuestras ideas acerca de lo correcto están impregnadas por el poder, pero esto es contradictorio. Por supuesto que somos subjetividades dañadas, pero no destruidas. La lucha por hacer lo correcto, por vivir moralmente, preocupa durante gran parte del tiempo a la mayoría de las personas. Por supuesto, la moralidad es una moralidad privatizada, una moralidad inmoral, que generalmente va de cuestiones tales como la propiedad privada y, por consiguiente, la naturaleza de las relaciones entre las personas. Es una moralidad que se define a sí misma como hacer lo correcto con quienes no son cercanos y dejar al resto del mundo librado a su propia suerte. Es una moralidad que, por ser privada, identifica, distingue entre aquellos que no son cercanos, la familia, la nación, las mujeres, los hombres, los blancos, los negros, los decentes, la gente como uno, y el resto del mundo, los que viven más allá del margen de nuestra moral particular. Y sin embargo, en la lucha cotidiana por, entre comillas, hacer lo correcto, existe una lucha por reconocer y ser reconocido, y no sólo por identificar, por emancipar el poder hacer, y no simplemente ceder ante el poder sobre, una furia contra lo que deshumaniza, una resistencia compartida aunque fragmentada, por lo menos una subordinación. Se puede objetar que es totalmente erróneo ver esto como antipoder, ya que en tanto fragmentada y privatizada, tal moralidad reproduce funcionalmente el poder sobre. Puede argumentarse que, a menos que se tenga conciencia de las interconexiones, a menos que se tenga conciencia política de clase, tal moralidad privada está totalmente desarmada contra el capital, o que de hecho contribuye activamente a su reproducción proporcionando la base para el orden y el buen comportamiento. Y así es, y sin embargo cualquier forma de no subordinación, cualquier proceso de decir somos más que las máquinas objetivadas que el capital requiere, deja un residuo. Las ideas acerca de lo correcto, aunque estén privatizadas, son parte de la transcripción oculta, de la oposición, del sustrato de la resistencia que existe en cualquier sociedad opresiva. Ciertamente el pedo del campesino etíope no hace caer de su caballo al señor que pasa, pero sin embargo es parte del sustrato de la negatividad que, aunque generalmente invisible, puede explotar en momentos de aguda tensión social. Este sustrato de negatividad es la materia de los volcanes sociales, este estrato de no subordinación inarticulada, sin rostro, sin voz, tantas veces despreciada por la izquierda, es la materialidad del antipoder,
la base de la esperanza. 3. El segundo punto es que el antipoder no solo es ubicuo, también es la fuerza motora del poder. Este no ha sido el énfasis predominante ni en la tradición marxista ni en el pensamiento de izquierda en general. En ese sentido, el marxismo ha concentrado su análisis en el capital y su desarrollo, y el pensamiento de izquierda habitualmente prefiere destacar la opresión y fomentar la indignación contra los males del capitalismo. Existe una tendencia a tratar a los oprimidos simplemente como eso, como víctimas de la opresión. Este énfasis puede fomentar nuestra acción indignada, pero tiende a dejar completamente abierta la pregunta de cómo es posible que las víctimas oprimidas puedan liberarse a sí mismas, de alguna otra manera, por supuesto, que no sea por medio de la iluminada intervención de salvadores como nosotros. Dentro de la tradición marxista, la atención puesta en la dominación en lugar de en la lucha ha sido atacada de manera más articulada por la corriente que el marxismo autonomista desarrolló, en primer lugar, en Italia desde la década del 60 en adelante. El ataque fue agudamente formulado en un artículo de Mario Tronti, publicado por primera vez en 1964. Lenin en Inglaterra, que tuvo mucho que ver con la formación del enfoque del marxismo autonomista. Tronti decía: nosotros también hemos trabajado con un concepto que pone al desarrollo del capitalismo en primer lugar y a los trabajadores en segundo lugar. Esto es un error, y ahora tenemos que invertir el problema completamente, revertir la polaridad y comenzar otra vez desde el principio. Y el principio es la lucha de clases de la clase trabajadora. Tronti, 1979. Tronti inmediatamente lleva a la reversión de la polaridad un paso más adelante. Comenzar a partir de la lucha de clases de la clase trabajadora no significa simplemente adoptar una perspectiva de clase trabajadora, sino, invirtiendo completamente el enfoque marxista tradicional, significa ver la lucha de la clase trabajadora como determinante del desarrollo capitalista. Tronti nos decía: en el nivel del capital socialmente desarrollado, el desarrollo capitalista se subordina a las luchas de la clase trabajadora, va detrás de ellas y son ellas las que marcan el paso al cual deben ajustarse los mecanismos políticos de la propia reproducción del capital. Este es el núcleo de aquello a lo que Molière se refiere con la revolución copernicana del marxismo por parte del operaísmo. Molière, 1989. Este, según Azor Rosa, puede resumirse en una fórmula que hace de la clase trabajadora el motor dinámico del capital y que hace del capital una función de la clase trabajadora, una fórmula que en sí misma da idea de la magnitud de la inversión de la perspectiva que tal posición implica políticamente. El atractivo que tiene la inversión del enfoque tradicional es obvio, pero ¿cómo debe entenderse a la clase trabajadora en tanto el motor dinámico del capitalismo? Como Tronti mismo afirma en su artículo, esta no es una proposición retórica, tampoco se propone solo con el fin de restablecer nuestra confianza. Una necesidad práctica urgente nunca es base suficiente para una tesis científica. Tronti, 1979. Nota del autor. Para una formulación más reciente, véase Hart y Negri 2000. Decía: las luchas proletarias constituyen en términos reales ontológicos el motor del desarrollo capitalista. Obligan al capital a adoptar niveles siempre crecientes de tecnología y a transformar así las relaciones de dominación, desde la manufactura a la industria a gran escala, desde el capital financiero hasta la reestructuración transnacional y la globalización del mercado. Siempre son las iniciativas de la fuerza de trabajo organizada las que determinen la figura del desarrollo capitalista. Fin de la cita. Fin de la nota del autor. La reinterpretación autonomista del marxismo tiene sus raíces en el repuente de la lucha fabril en Italia en los años 60, que condujo a la relectura de El Capital, poniendo particular énfasis en una parte que generalmente los economistas marxistas habían descuidado, a saber, el extenso análisis incluido en el volumen 1 sobre el desarrollo del proceso de trabajo en las fábricas. En esta discusión Marx muestra que el capital está constantemente obligado a luchar contra la rebelde mano del trabajo, y que es esta lucha la que determina los cambios en la organización fabril y en la innovación técnica.
Así para Marx, la automatización está animada pues por la tendencia a constreñir a la mínima resistencia a las barreras naturales humanas, renuentes pero elásticas. Consecuentemente, se podría escribir una historia entera de los inventos que surgieron desde 1830 como medios bélicos del capital contra los amotinamientos obreros. Al tomar como su centro las luchas en las fábricas, los análisis autonomistas muestran cómo las innovaciones organizativas y técnicas introducidas por la gerencia pueden entenderse como una respuesta diseñada para superar la fuerza de la insubordinación de los trabajadores. La insubordinación del trabajo puede verse así como la fuerza conductora del capital. Esto proporciona una manera de analizar la historia de la lucha. Los trabajadores desarrollan una forma de lucha. La gerencia introduce un nuevo tipo de organización o nueva maquinaria a fin de volver a imponer el orden. Esto, a su vez, origina nuevas formas de insubordinación, nuevas formas de lucha, y así sucesivamente. Se puede decir de la lucha que tiene una cierta composición. Planteando una analogía con la idea de Marx de que el capital en cualquier punto se caracteriza por una cierta composición técnica y de valor, dependiendo de su relación entre capital constante, la parte del capital representada por la maquinaria y las materias primas, y el capital variable, la que corresponde a los salarios, los autonomistas desarrollan el concepto de composición de clase para denotar la relación entre trabajo y capital en cualquier momento dado. Así, el movimiento de lucha puede verse como un movimiento de composición de clase. Las formas de lucha en cualquier momento dado son expresiones de la composición de la clase trabajadora. Cuando la gerencia introduce cambios para volver a establecer el orden, apunta a provocar una descomposición de la clase. Esta descomposición da lugar a su vez al desarrollo de nuevas formas de lucha o una recomposición de la clase. De esta manera, la historia de la lucha puede describirse en términos de los movimientos de composición, descomposición y recomposición. El concepto no solo es desarrollado en relación con las luchas en las fábricas o en industrias en particular, sino como una manera de comprender la dinámica de la lucha en el capitalismo en su conjunto. Así se sostiene la lucha de la clase trabajadora en el periodo que se extiende hasta la Primera Guerra Mundial. Esta estaba caracterizada por el lugar particular que el trabajador calificado tenía en la producción. Esto proporcionó al movimiento de la clase trabajadora una forma específica de organización, un sindicalismo basado en la clasificación y una ideología particular basada en la idea de la dignidad del trabajo. La respuesta de descomposición por parte de la gerencia fue la introducción del Taylorismo, diseñado para descalificar al trabajador calificado y privado del control del proceso de trabajo. Nota del autor. La idea de composición de clase tiene implicaciones de género. Fin de la nota del autor. Esto dio lugar a su vez a la recomposición de la clase trabajadora como obrero-masa, con nuevas formas de lucha, nuevas formas de organización, los sindicatos por industria y una nueva ideología, el rechazo del trabajo. Algunos teóricos autonomistas, Negri en particular, ven la respuesta de descomposición por parte del capital como algo que no provino entonces del nivel de la gerencia de la fábrica, sino del nivel del Estado, con el desarrollo del keynesianismo y el estado de bienestar, a veces llamado Fordismo, como una manera de reconocer tanto la creciente fuerza del trabajo como al mismo tiempo de integrarla en el mantenimiento del orden por medio de la socialdemocracia y en la dinámica del capitalismo por medio de la gestión de la demanda. Esto da lugar, en el análisis de Negri, a la socialización del capital, a la transformación de la sociedad en una fábrica social y a la emergencia de una nueva composición de clase, el obrero social, operario social. La fuerza de esta nueva composición se expresa en las luchas mantenidas a finales de la década de los 60 y en la de los 70, que van más allá de la fábrica para combatir todos los aspectos del gerenciamiento de la sociedad por parte del capital. La fuerza de estas luchas es lo que obliga al capital a abandonar la forma keynesiano-fordista del gerenciamiento y a desarrollar nuevas formas de ataque, el neoliberalismo o aquello a lo que Hart y Negri denominan imperio. Así, la composición de clase nos lleva más allá del análisis de las luchas fabriles para convertirse en el concepto clave para comprender el desarrollo capitalista. Molière caracteriza la idea en términos amplios. Dice: debemos recordar que el concepto composición de clase apunta a reemplazar el concepto clases sociales, que es demasiado estático, académico y en general reaccionario. La composición de clase comprende simultáneamente la composición técnica,
tanto del capital como la del trabajo asalariado, que se refiere al estado de desarrollo de las fuerzas productivas, al grado de cooperación social y de división del trabajo. Pero este nivel de análisis no es separable de la composición política, que es su razón última. Podemos encontrar en él todo lo que caracteriza la subjetividad colectiva de necesidades, deseos, el imaginario y su traducción objetiva en formas de organización política, cultural y comunitaria. Nota del autor. Véase también Whiteford, 1994. Decía: el concepto de composición de clase, un indicador de la unidad interna, los recursos y la voluntad de cada lado, determinada no meramente por la división técnica y social del trabajo, sino también por el medio cultural, las formas organizativas y la dirección política. A medida que la cohesión de la clase trabajadora crece, el capital debe responder con reestructuraciones ofensivas, desarrollando un poder económico, tecnológico y estatal para descomponer la organización de su oponente. Pero como el capital depende del trabajo colectivo como su fuente de plusvalor, no puede destruir a su contrincante de manera completa. Cada ofensiva, aunque sea exitosa, es seguida por una recomposición de la fuerza de trabajo y la aparición de nuevas resistencias por parte de estratos diferentes de trabajo con capacidades, estrategias y formas organizativas nuevas. En lugar de ser hecha una vez para siempre, la clase trabajadora es rehecha una y otra vez en una dinámica de constante transformación en la que la recomposición de la clase trabajadora y la reestructuración capitalista se siguen una a la otra en una doble espiral de conflicto en constante expansión. Véase también Cleaver, 1992. Fin de la nota del autor. La idea de composición de clase nos lleva significativamente más allá de la mera observación de que la resistencia al capitalismo es ubicua. Sugiere una base para hablar de la fuerza creciente de esta resistencia, una base para intentar comprender la especificidad y la fuerza de las formas actuales de lucha. Presupone una manera en la que podemos ver nuestro grito no solo como un aspecto siempre presente de la opresión, sino como un grito que tiene una resonancia histórica particular. Sin embargo, ya aquí existe un problema que sugiere una divergencia entre el enfoque autonomista que hemos descrito y el desarrollado en este libro. Ciertamente el impulso inicial es casi el mismo, la insistencia de Tronti en que el comienzo es la lucha de la clase trabajadora y la insistencia aquí en que el punto de partida es el grito. Pero existe una diferencia que se torna clara cuando el concepto de composición de clase no solo se utiliza como una categoría para analizar el movimiento de la lucha, sino también para caracterizar un periodo del capitalismo. La primera señal de divergencia es la inversión de signos. Al comenzar a partir del grito hemos sostenido que la teoría anticapitalista debe entenderse como una negativa, que el movimiento de lucha es un movimiento de negación. La mayor parte de la teoría autonomista, sin embargo, presenta el movimiento de lucha como positivo. La inversión de la polaridad llevada a cabo transfiere lo positivo del lado del capital al lado de la lucha contra el capital. En la teoría ortodoxa marxista, el capital es el sujeto positivo del desarrollo capitalista. En la teoría autonomista, la clase trabajadora se convierte en el sujeto positivo. Por eso los conceptos positivos de composición y recomposición de clase se encuentran del lado de la clase trabajadora, mientras que el concepto negativo de descomposición se encuentra del lado del capital. Al invertir la polaridad, la identidad se desplaza del lado del capital hacia el lado del trabajo, pero no se la hace explotar ni se la desafía. Esto es un error. En el capitalismo la subjetividad es en primer lugar negativa, es el movimiento contra la negación de la subjetividad. Una inversión de la polaridad verdaderamente radical no solo implica la transferencia de la subjetividad del capital a la clase trabajadora, sino también la comprensión de que la subjetividad es negativa y no positiva, como la subjetividad negativa de la anticlase antitrabajadora. En el comienzo es el grito, no porque se agote a sí mismo en la negatividad, sino porque la única manera en la que podemos construir relaciones de dignidad es negando esas relaciones que niegan la dignidad. Nuestro movimiento entonces es en primer lugar un movimiento negativo, un movimiento contra la identidad. Nosotros somos los que descomponemos, nosotros somos los demoledores. Es el capital el que constantemente busca componer, crear identidades, estabilidad, siempre ilusoria pero esencial para su existencia, el que busca contener y negar nuestra negatividad. Somos la fuente de movimiento, somos el sujeto.
En esto, la teoría autonomista está en lo correcto, pero nuestro movimiento es negativo, desafía la clasificación. Lo que une al levantamiento zapatista de Chiapas o al movimiento de los Sin Tierra en Brasil, MST, con la lucha de los trabajadores de Internet en Seattle, por ejemplo, no es una composición de clase común positiva, sino más bien la comunidad de su lucha negativa contra el capitalismo. La conceptualización de composición de clase como positiva proporciona la base para pasar de ver el concepto como un medio de comprensión del movimiento de lucha a utilizarlo como una manera de clasificar periodos de desarrollo, de describir cómo es el capitalismo. En lugar de analizar las luchas particulares en términos del movimiento total de la dependencia del capital respecto del trabajo, no la perspectiva de totalidad de Lukács, pero ciertamente su aspiración hacia la totalidad, existe una tendencia a proyectar a partir de las luchas particulares, por ejemplo, las que tuvieron lugar en el Fiat en la década de los 70, y vedas como típicas de cierto estadio del desarrollo capitalista. En esos casos, el concepto de composición de clases se utiliza para construir un tipo ideal o un paradigma, un encabezamiento bajo el que se clasifican todas las luchas. Las luchas en las fábricas automotrices italianas entonces se convierten en una medida de otras luchas en vez de ser entendidas en términos del lugar que ocupan en el movimiento general de la dependencia del capital respecto del trabajo. Este procedimiento conduce fácilmente, aunque no de manera necesaria, a generalizaciones groseras, a la construcción de categorías como lechos de Procrusto, en las que se esfuerzan a encajar las luchas que surgen a partir de condiciones muy diferentes. Puede plantearse lo mismo en términos diferentes. El gran mérito del enfoque autonomista es que insiste en ver al movimiento del dominio capitalista como conducido por la fuerza de la lucha de la clase trabajadora, en ver el capital como una función de la clase trabajadora. Existen, sin embargo, dos maneras posibles de entender esta afirmación. La versión más débil sería decir que el capital puede entenderse como una función de la clase trabajadora porque su historia es la historia de la reacción a la lucha de la clase trabajadora, de manera similar a como uno podría ver, digamos así, que los movimientos de un ejército de defensa en una guerra son una función de los movimientos del ejército de ataque, o quizá que el desarrollo de la policía es una función de las actividades de los criminales. La versión más fuerte sería que el capital es una función de la clase trabajadora por la simple razón de que el capital no es más que el producto de la clase trabajadora y por lo tanto a cada minuto depende de la clase trabajadora para su reproducción. En el primer caso, la relación entre la clase trabajadora y el capital se ve como una relación de oposición, como una relación externa. En el segundo, la relación se ve en términos de la generación de uno de los polos de la oposición por el otro, como una relación interna. Si la relación entre la clase trabajadora y el capital se ve como interna, entonces la lucha es necesariamente negativa, es la lucha contra lo que nos encierra, una lucha dentro y por lo tanto contra, una lucha que también proyecta más allá, pero desde una posición de negación. No solo es una lucha contra un enemigo externo, el capital, sino también contra nosotros mismos, simplemente porque nuestra existencia en el capital significa que el capital está dentro nuestro. Si en cambio la relación entre la clase trabajadora y el capital se ve como externa, entonces nuestra lucha será vista como positiva. Si nos paramos fuera del capital, entonces el tema es cómo incrementar nuestra fuerza positiva, nuestra autonomía. Pero eso implica que el sujeto de la lucha también es positivo y que el enemigo es externo. Así, aunque parece haber una posición más radical, este enfoque de hecho restringe el significado de la lucha revolucionaria. La lucha es para transformar lo que está fuera de nosotros, mientras que en el enfoque negativo la lucha es para transformarlo todo, incluso a nosotros mismos. Ambos elementos, la interpretación externa y la interna, están presentes en la tradición autonomista. En muchos casos, sin embargo, la que predomina es la interpretación externa, la de la reacción. Nota del autor. La otra interpretación, la comprensión del capital como dependiente del trabajo porque es su producto, también está presente en algunas de las discusiones autonomistas. Véase, por ejemplo, el pasaje de un artículo posterior de Tronti, que decía: si las condiciones del capital están en manos de los trabajadores, si no hay vida activa en el capital sin la actividad viva de la fuerza de trabajo, si el capital ya es desde su aparición una consecuencia del trabajo productivo,
Si no hay sociedad capitalista sin la articulación de los trabajadores, en otras palabras, si no existe relación social sin relación de clase y no existe relación de clase sin la clase trabajadora, entonces se puede concluir que la clase capitalista desde su aparición está de hecho subordinada a la clase trabajadora. Tronti, 1979. Fin de la nota del autor. Así la dinámica del desarrollo capitalista se entiende como una reacción o como una respuesta al poder del movimiento de la clase trabajadora. El desarrollo del capital se entiende entonces como una reacción defensiva del capital a la fuerza del movimiento de la clase trabajadora revelado en los momentos de revuelta abierta. Por ejemplo, en el análisis de Negri, el keynesianismo es una respuesta a la revolución de 1917, la que dejó en claro que el capital solo podía sobrevivir reconociendo e integrando al movimiento de la clase trabajadora. Tales análisis a menudo son inmensamente sugerentes, pero el punto planteado allí es que el desarrollo capitalista es entendido como proceso de reacción, que la relación entre trabajo y capital es una relación externa. La reversión de la polaridad entre capital y trabajo esencial, aunque sea como punto de partida, culmina en estos casos reproduciendo la polaridad en una forma diferente. El análisis tradicional marxista enfatiza el desarrollo lógico del capital y relega la lucha de clases a un papel de pero también. La teoría autonomista libera a la lucha de clases de su papel subordinado, pero en la medida en que vea la relación como reacción, todavía la deja enfrentando una lógica externa del capital. La diferencia está entonces en que la lógica del capital no es entendida en términos de leyes y tendencias económicas, sino en términos de lucha política para vencer al enemigo. Resulta fácil ver cómo en los análisis de algunos autonomistas como Negri, por ejemplo, la ley del valor, categoría clave en la interpretación económica marxista del desarrollo del capitalismo, se ve como algo redundante. Frente al poder del movimiento de la clase trabajadora, el capital se desarrolla en un capitalismo mundial integrado, y su única lógica es la del mantenimiento del poder. Como es quizás inevitable, la comprensión de la relación capital-trabajo en términos de reacción conduce a una imagen especular del capitalista. Cuanto mayor es el poder del movimiento de la clase trabajadora, más monolítica y totalitaria es la respuesta de la clase capitalista. La teoría autonomista ha tenido una importancia crucial para la reafirmación de la naturaleza de la teoría marxista como una teoría de la lucha, pero la fuerza real de la teoría de la lucha de Marx no reside en la reversión de la polaridad entre capital y trabajo, sino en su disolución. Como afirma Bonfeld, la dificultad inherente a los enfoques autonomistas no es que el trabajo se ve como lo primario, sino que esta idea no es desarrollada hasta su solución radical. Bonfeld, 1994. La positivación de la teoría autonomista ha sido desarrollada de manera más sistemática por Negri. En Anomalía salvaje, Negri se vuelca al estudio de Spinoza a fin de proporcionar un fundamento positivo para una teoría de una lucha. En este trabajo insiste por medio de su interpretación de Spinoza que el desarrollo social, o más precisamente la genealogía de las formas sociales, no es un proceso dialéctico, implica negatividad solo en el sentido de que la negatividad se entiende como el enemigo, como un objeto que se debe destruir, un espacio que se debe ocupar, no como el motor del proceso. Negri, 1995. El motor del proceso es positivo, la continua presión del ser hacia la liberación. Negri, 1995. Su preocupación es desarrollar el concepto de poder revolucionario, la potencia de la multitud como un concepto positivo, no dialéctico, ontológico. La autonomía es implícitamente entendida como la tendencia existente y positiva de la multitud que impulsa la potestas, el poder de los dominadores, hacia terrenos siempre nuevos. Tratar al sujeto como algo positivo resulta atractivo, pero inevitablemente es una ficción. En un mundo que nos deshumaniza, solo podemos existir como seres humanos de manera negativa, luchando contra nuestra deshumanización. Comprender el sujeto como positivamente autónomo en lugar de potencialmente autónomo es muy parecido a ser una prisionera o un prisionero en una celda que imagina que ya es libre. Una idea atractiva y estimulante, pero una ficción que fácilmente conduce a otras ficciones, a la construcción de todo un mundo de ficción.
Las consecuencias de la positivación del concepto de lucha están desarrolladas de manera más clara en el último importante trabajo de Negri, Empire, escrito en colaboración con Michael Hart. En esta obra ellos analizan el terreno actual hacia el que la potencia de la multitud ha empujado al capital. El nuevo paradigma de dominio es el imperio. Dice: en contraste con el imperialismo, el imperio no establece un centro territorial de poder y no depende de límites o barreras fijas. Es un aparato de dominio descentrado y desterritorializado, que de manera progresiva incorpora el reino global entero en sus fronteras abiertas, que se expanden. El imperio opera con identidades híbridas, con jerarquías flexibles y con intercambios plurales por medio de la regulación de redes de comando. Los colores nacionales distintivos del mapa imperialista del mundo se han fundido y combinado en un arco iris global imperial. Hart y Negri, 2000. Hay un cambio en la soberanía. Dice: un pasaje general del paradigma de soberanía moderna hacia el paradigma de la soberanía imperial. Hart y Negri, 2000. En esta última ya no es posible ubicar la soberanía territorialmente en el Estado-nación, ni siquiera en un lugar en particular, incluso aunque Estados Unidos desempeña un papel particularmente importante en la red de poder, no es el lugar de poder como lo fueron los poderes imperialistas de la época pasada. Una consecuencia de esto parecería ser que ya no tiene sentido pensar la transformación revolucionaria en términos de la toma del poder del Estado. En este nuevo paradigma ya no hay ningún espacio de dominio y en consecuencia ya no hay ningún afuera ni adentro, ya no hay ningún espacio exterior en el que sea posible ubicarse. El imperio es un sistema de dominio que todo lo abarca, la más reciente reformulación de lo que Negri antes había caracterizado como la fábrica social o el capitalismo mundial integrado, CMI. Esto no significa que haya sido destruida toda posibilidad de resistencia o de cambio, por el contrario, Hart y Negri insisten en que debe entenderse el imperio como una reacción a las luchas de la multitud. Decían: la historia de las formas capitalistas siempre es necesariamente una historia reactiva. Fin de la cita. Así, la multitud es la fuerza productiva real de nuestro mundo social, mientras que el imperio es un mero aparato de captura que solo vive de la vitalidad de la multitud, como diría Marx, un régimen vampiresco de trabajo muerto acumulado que sobrevive solo succionando la sangre de los vivos. Hart y Negri, 2000. Dentro del imperio, la fuerza conductora continúa siendo la multitud. La base material del desarrollo del imperio es el trabajo inmaterial, el trabajo intelectual, comunicativo y afectivo característico sobre todo del desarrollo del sector de servicios de la economía informacional. Lo importante de este trabajo inmaterial es su grado inmanente e inmediatamente cooperativo, lo que crea así una nueva subjetividad. Hart y Negri decían: la dimensión inmediatamente social de la explotación del trabajo inmaterial vivo sumerge al trabajo en todos los elementos relacionales que definen lo social, pero también al mismo tiempo activa los elementos críticos que desarrollan el potencial de insubordinación y de revuelta por medio de todo un conjunto de prácticas laborales. La naturaleza inherentemente cooperativa de este tipo de trabajo anula el título de propiedad y crea las bases para una democracia absoluta, para una sociedad comunista. Resulta claro que el argumento de Negri y Hart se extiende en una dirección similar al que se sostiene en este libro en dos sentidos cruciales. En primer lugar, ellos enfatizan en la centralidad de la lucha oposicional, ya sea la que llamemos poder de la multitud o antipoder, como la fuerza que da forma al desarrollo social, y en segundo lugar, sostiene que es importante concentrarse en la revolución, pero que esa revolución no puede concebirse en términos de tomar el poder del Estado. Su argumento es inmensamente rico y sugerente, aunque su enfoque es muy diferente efectivamente del que se ha adoptado aquí. Esto nos deja con un dilema. ¿Tendremos que decir que el método no importa, que existen varias maneras diferentes de llegar a la misma conclusión? Pero si adoptamos esa posición, se desmorona gran parte de lo que hemos sostenido anteriormente con respecto al fetichismo y a la crítica. Si en cambio decimos que el método sí importa precisamente porque es parte de la lucha contra la dominación capitalista, entonces, ¿qué podemos decir acerca del argumento de Hart y Negri? Analicemos el asunto más de cerca.
La diferencia en el enfoque está centrada en el tema del paradigma. El concepto positivo de Negri de lucha de clases y de composición de clases se centra en el concepto de paradigma. El argumento de Hart y Negri gira alrededor del cambio de un paradigma de dominación por otro. Este proceso se caracteriza primariamente por un cambio del imperialismo al imperio, pero también se lo describe de diversas maneras como un movimiento de la modernidad a la posmodernidad, de la disciplina al control, del fordismo al posfordismo, de una economía industrial a una informacional. Lo que nos interesa no es el nombre, sino el supuesto de que el capitalismo puede entenderse en términos del reemplazo de un paradigma de dominio por otro, de un sistema de orden por otro. Decían Hart y Negri, la policía mundial norteamericana no actúa en interés imperialista, sino en interés imperial. En este sentido, la Guerra del Golfo de hecho anunció, como proclamó George Bush, el nacimiento de un nuevo orden mundial. Hart y Negri no están solos, por supuesto. En este enfoque paradigmático, otro punto de vista que destaca fuertemente en el concepto de un cambio de paradigma y que ha tenido gran influencia en los últimos años es el de la escuela regulacionista, que analiza el capitalismo en términos del cambio de un modo de regulación fordista a otro posfordista. El enfoque paradigmático tiene atractivos obvios como método para intentar comprender los cambios actuales en el mundo. Permite unir varios fenómenos aparentemente dispersos en un todo coherente. Permite esbozar un panorama extremadamente rico y satisfactorio en el que encajan los millones de piezas del rompecabezas. Esto resulta inmensamente estimulante porque sugiere una serie completa de correspondencias que antes no eran obvias. También a los académicos les resulta muy atractivo porque sugiere un mundo completo de proyectos de investigación que pueden completarse sin dejar cabos sueltos. Sin embargo, el problema con el criterio paradigmático es que separa existencia de constitución. Descansa sobre la idea de duración. Presenta a la sociedad como algo que es relativamente estable durante un cierto periodo de tiempo, y en este periodo podemos reconocer ciertos parámetros sólidos. Un paradigma crea un espacio en el que podemos decir que el mundo es así. Un paradigma identifica. Puede sostenerse que la identificación es necesaria para el pensamiento, así es, pero a menos que la identificación conlleve su propia negación, es decir, que no hay más que el reconocimiento de un momento frágil y evanescente perturbado por sus propias contradicciones, nosotros, entonces se crea un mundo de orden, una estabilidad que reifica. Un paradigma presenta un mundo ordenado de correspondencia. El impulso negativo, que es el punto de partida, se convierte en una ciencia positiva. El rechazo proletario está integrado dentro de un mundo de orden. Aunque Hart y Negri insisten en que debe de comprenderse el orden como la respuesta al desorden, de hecho les resulta difícil evitar el predominio del orden que es consecuencia de un enfoque paradigmático. Como implica el título del libro, su relato es un recuento del orden, no del desorden. Aunque ellos insisten en que el rechazo es la fuerza conductora de la dominación, de hecho lo relegan a un lugar subordinado. Solo en las páginas finales del libro los autores dicen: ahora que hemos estado ocupándonos extensamente del imperio, deberíamos concentrarnos directamente en la multitud y en su poder político potencial. El enfoque paradigmático lleva la clasificación a sus extremos. Existe un anhelo por capturar lo nuevo, por clasificarlo, etiquetarlo, hacerla encajar en el orden paradigmático. Existe casi una prisa indecente por declarar muerto al antiguo orden y proclamar el nuevo. El rey ha muerto, ¡viva el rey! Tan pronto como un sistema de dominio se encuentra en crisis, se proclama el nuevo sistema de dominio. Hart y Negri decía: en este punto el sistema disciplinario se ha vuelto completamente obsoleto y debe de ser dejado atrás. El capital debe llevar a realizar un reflejo negativo y una inversión de la nueva cualidad de la fuerza de trabajo. Debe ajustarse a fin de ser capaz de comandar otra vez. Fin de la cita. El ajuste al nuevo comando se supone como realidad, no se lo ve como proyecto. Esta es la sustancia del nuevo paradigma, esto es el imperio. El deseo de hacer que todo encaje, de ver ya establecido el nuevo paradigma, conduce con facilidad a una exageración que a menudo parece bastante irreal. Así, Hart y Negri decían: el movimiento autónomo es lo que define el lugar adecuado a la multitud. Cada vez menos los pasaportes o los documentos legales serán capaces de regular nuestros movimientos a través de las fronteras. O también decían:
No hay que chequear el reloj en el terreno de la producción biopolítica. El proletariado produce en toda su generalidad en cualquier parte a lo largo del todo día. Fin de la cita. El enfoque paradigmático se convierte gradualmente al funcionalismo. En un mundo de correspondencias todo es funcional, todo contribuye al mantenimiento de un conjunto coherente. Así, para Hart y Negri, como antes para Negri, la crisis no es tanto un momento de ruptura como una fuerza de regeneración en el capitalismo, una destrucción creativa. Así, citando nuevamente a Hart y Negri, nos decía: como lo es para la modernidad en su conjunto, la crisis es para el capital una condición normal que no indica su fin, sino su tendencia y su modo de operación. Es decir, la crisis de la soberanía moderna no fue temporaria o excepcional, como uno podría decir que el derrumbe de la bolsa en 1929 fue una crisis, sino más bien la norma de la modernidad. De manera similar, la corrupción no es una aberración de la soberanía imperial, sino su esencia misma y su forma de funcionamiento. Fin de las citas. Aunque el proyecto del libro es claramente el de una ruptura, el método adoptado parece absorber la posibilidad de ruptura, parece integrar el movimiento dentro de una fotografía. Un enfoque paradigmático inevitablemente implica un congelamiento del tiempo. El funcionalismo se extiende a la comprensión de la soberanía y del Estado. Los autores interpretan la visión de Marx del Estado como funcionalista, haciendo referencia a la caracterización del Estado que hacen Marx y Engels como el ejecutivo que gerencia los intereses de los capitalistas. Ellos comentan: por esto ellos quieren decir que aunque la acción del Estado a veces contradecirá los intereses inmediatos de los capitalistas individuales, siempre estos estarán bajo el interés a largo plazo del capitalista colectivo, es decir, del sujeto colectivo del capital social en su conjunto. Hart y Negri. Así el sistema de estados modernos logró garantizar el interés del capital social total contra la crisis, mientras en la era posmoderna del imperio el gobierno y la política vienen a estar completamente integrados en el sistema de comando transnacional. Lo político y lo económico vienen a formar un sistema cerrado, un capitalismo integrado mundial. Es completamente consistente con este enfoque paradigmático que Hart y Negri sean muy explícitamente antidialécticos y antihumanistas. En repetidas oportunidades desestiman a Hegel como el filósofo del orden en lugar de considerarlo también como el filósofo que hizo del movimiento subversivo el centro de su pensamiento. Entienden la dialéctica como la lógica de la síntesis, en lugar de entenderla como el movimiento de negación. Nota del autor. Para una crítica de la comprensión de la dialéctica en términos de síntesis, véase Adorno, 1986. Fin de la nota del autor. Es consistente con esto que los autores insistan en la continuidad entre animales, seres humanos y máquinas. Ellos se ven a sí mismos como sostenedores del antihumanismo, y en sus propias palabras, que fue un proyecto tan importante para Foucault y Althusser en la década de los 60. Y ellos citan con aprobación la insistencia de Haraway en derribar las barreras que ponemos entre los seres humanos, los animales y las máquinas. El posmodernismo nos da la oportunidad de reconocer nuestros cuerpos y nuestras mentes poshumanos, de juzgarnos por los simios y cyborgs que somos. En el nuevo paradigma, las máquinas interactivas y cibernéticas se convierten en nuevas prótesis integradas en nuestros cuerpos y mentes y en una lente por medio de la cual se redefinen nuestros cuerpos y nuestras mentes mismos. La antropología del ciberespacio es realmente un reconocimiento de la nueva condición humana. El problema con esta visión seguramente es que ni las hormigas ni las máquinas se rebelan. Una teoría que está basada en la rebelión tiene poca opción, tiene que reconocer el carácter distintivo de la humanidad. Aquí me permito abrir un paréntesis para comentar que en el libro, en este sitio maldito donde reina la tristeza, se llegan a citar varios ejemplos de animales no humanos rebelándose de la prisión y del encierro. Y esto no lo hago con el fin de sostener la teoría de Donna Haraway o de Hart y Negri, más bien es como para poner elementos de análisis desde un punto de vista también antiespecista. Fin de mi paréntesis. Resulta sorprendente quizás que dado su proyecto general, Hart y Negri no conciban el capital como lucha de clases. No se trata de que no otorguen importancia a la lucha de clases, sino más bien de que no comprenden al capital como lucha de clases.
Existe una tendencia a tratar al capital como una categoría económica, reproduciendo con esto, como con otros puntos, los supuestos de la ortodoxia marxista que están tan acertados en atacar. El capital no parece ser entendido como la lucha por apropiarse de lo hecho y volverlo contra el hacer. Así, en aparente contradicción con su insistencia en la comprensión del cambio de paradigma como respuesta a la lucha de clases, ellos afirman que, además de prestar atención al desarrollo del capitalismo mismo, debemos también comprender la genealogía de la perspectiva de la lucha de clases, implicando así que el desarrollo del capital y la lucha de clases son dos procesos separados. El análisis actual de el desarrollo del capital mismo se plantea en términos de subconsumo, en lugar de planteárselo en términos del antagonismo entre capital y trabajo. Ellos sostienen que todas las barreras al desarrollo capitalista fluyen de una única barrera definida por una relación desigual entre el trabajador como productor y el trabajador como consumidor. A fin de explicar el movimiento del imperialismo a imperio, siguen la teoría del subconsumo de Rosa Luxemburgo, de que el capitalismo solo puede sobrevivir por medio de la colonización de las esferas no capitalistas. Dicen, en este punto podemos reconocer la contradicción fundamental de la expansión capitalista, la dependencia del capital respecto del exterior, del medio no capitalista que satisface la necesidad de realizar el plusvalor, entra en conflicto con la internalización del medio no capitalista que satisface la necesidad de capitalizar ese plusvalor realizado. De acuerdo con los autores, el capital encuentra una solución al antagonismo del mundo no capitalista pasando de la subsunción formal de la esfera no capitalista a la subsunción real del mundo capitalista. Luego de esta explicación del pasaje de imperialismo a imperio se señala que debemos también comprender la genealogía desde la perspectiva de la lucha de clases. Nota del autor. Para una crítica de la reducción de Hirsch de la lucha de clases a la categoría de un pero también, véase Bonfield, 1994. Fin de la nota del autor. La consecuencia de comprender la lucha de clases y el capital como separados y de ver la contradicción fundamental de la expansión capitalista como algo distinto de la dependencia del capital respecto de la subordinación del trabajo es que no hay comprensión de la manera en que la insubordinación del trabajo constituye la debilidad del capital, especialmente en la crisis capitalista. En este libro, como en todos los análisis de Negri, existe una lucha de titanes. Un capital poderoso y monolítico, el imperio, enfrenta a una multitud poderosa y monolítica. El poder de cada lado no parece penetrar en el otro. La relación entre los dos polos del antagonismo capitalista se trata como externa, como lo indica incluso la elección de los autores de la palabra multitud para describir la oposición al capital, un término que presenta la grave desventaja de perder todo rastro de la relación de dependencia del capital respecto del trabajo. Sería muy equivocado tomar a Negri como el representante de todos los autores autonomistas, o incluso intentar clasificar al autonomismo como una escuela homogénea. Lo que Negri saca como conclusión y lleva a su extremo es la comprensión positiva de la lucha de clases que está presente en varios de los escritos autonomistas, y al hacerlo pone de manifiesto su problema. Esta positivización del impulso autonomista inicial es lo que impide que ese impulso sea llevado a sus conclusiones radicales, a pesar de las apariencias. Políticamente, el énfasis puesto en el poder del movimiento de la clase trabajadora tiene un atractivo obvio. Sin embargo, la comprensión del trabajo y del capital en términos de una relación externa conduce a la magnificación paradójica y romántica del poder de ambos. La falta de comprensión de la naturaleza interna de la relación entre trabajo y capital conduce al análisis autonomista a subestimar el grado en el que el trabajo existe dentro de las formas capitalistas. La existencia del trabajo dentro de las formas capitalistas, como se discutirá con más detalle en las páginas siguientes, implica tanto la subordinación del trabajo al capital como la fragilidad interna del capital. Pasar por alto la naturaleza interna de la relación entre trabajo y capital significa así tanto subestimar la contención del trabajo dentro del capital y por eso sobreestimar el poder del trabajo contra el capital, como subestimar el poder del trabajo como una contradicción interna al capital y por lo tanto sobreestimar el poder del capital contra el trabajo. Si se ignora la mutua penetración del poder y el antipoder, si se olvida el tema del fetichismo, entonces nos quedamos con dos sujetos puros enfrentados.
Nos quedamos con el sujeto como un yo fuerte que controla racionalmente todos sus impulsos, según lo enseñó la tradición entera del racionalismo, especialmente Spinoza y Leibniz, que, al menos en este punto, se hallan de acuerdo. Nota del autor. Adorno, 1986, refiriéndose a Kant, decía: seguramente a lo que más se parece su forma de representarse el carácter inteligible sería al yo fuerte que controla racionalmente todos sus impulsos, según lo enseñó la tradición entera del racionalismo, especialmente Spinoza y Leibniz, que, al menos en este punto, se hallan de acuerdo. Fin de la cita. La teoría de Negri se basa de manera muy explícita en Spinoza. Fin de la nota del autor. Del lado del capital se encuentra el imperio, el sujeto perfecto, y del lado de la clase trabajadora se encuentra el militante. El autonomismo, y en esto reside tanto su atractivo como su debilidad, es una teorización del mundo desde la perspectiva no mediada del militante. De manera apropiada, la discusión de Hart y Negri acerca del imperio finaliza con un himno de gloria al militante. El militante es el que mejor expresa la vida de la multitud, el agente de la producción biopolítica y la resistencia contra el imperio. Hart y Negri, 2000, página 411. Y el ejemplo de militancia comunista que proponen en el párrafo final del libro es la corporización perfecta del sujeto puro, San Francisco de Asís. Nota del autor. En lugar de San Francisco de Asís, los comunistas deberían mirar a Mefistófeles, el demonio negativo que se encuentra presente en todos nosotros. Fin de la nota del autor. Una imagen atractiva quizás para el militante dedicado, pero desesperanzadamente fuera de tono con la experiencia de aquellos de nosotros que vivimos enlodados en las impurezas inmundas de la fetichización cotidiana y quienes a pesar de, y precisamente por eso, luchamos por la revolución. Para comprender la fuerza del antipoder debemos ir más allá de la figura del militante. El grito con el que comenzamos el libro no es el grito de un militante, sino el de todos los oprimidos. Es necesario ir más allá de la fuerza de la militancia abierta y preguntar por la fuerza de todos aquellos que rechazan subordinarse, por la fuerza de aquellos que rehúsan convertirse en máquinas capitalistas. Solo cuando nos basamos en la ubicuidad de la resistencia, la revolución se vuelve posible.